El día de hoy cerramos lo que es el tema de metabolismo de lípidos para pasar el próximo jueves ya a la penúltima de las unidades que tienen que ver con metabolismo de proteínas. Y ya después de esa, pues solamente nos falta una, que es nucleótidos, que es pues, como una especie de introducción para la materia de genética, por lo que lleven ustedes en quinto semestre. Bueno, el tema de colesterol no es algo nuevo para ustedes, lo vimos de alguna manera cuando estudiamos la estructura y en cierta forma la función del colesterol cuando vimos generalidades de los lípidos, pero recordando un poquito algunos aspectos de la molécula de colesterol. Si ustedes se acuerdan, la molécula de colesterol es una molécula que a mucha gente le impute cierto miedo, ¿no? Cierto respeto. Y no es raro que a veces las personas dicen que ellos están bien porque sus análisis de laboratorio de repente salieron porque tienen cero colesterol, lo cual es completamente mentira porque nadie puede tener cero colesterol y estar vivo. ¿Okay? La molécula de colesterol tiene una estructura particularmente inusual, por lo menos comparada con los lípidos que hemos estado viendo en las clases anteriores, porque está formado de un complejo de anillos, 4 anillos, que son tres hexágonos de un pentágono que tenemos aquí, que tienen letras, que les asignan letras A, B, C y D, y una colita de carbones que completan los 27 carbones que la molécula tiene. Si ustedes recuerdan, habíamos comenzado cuando hablamos de generalidades del colesterol antes, que lo obtenemos básicamente de dos fuentes. De la dieta, obviamente si consumimos productos de origen animal, porque esto es un producto que encontramos solamente en cosas de origen animal, como la leche, los huevos, la carne, y por supuesto producción interna, que es en lo que se centra el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Y en una persona promedio, pues más o menos la mitad llega de producción interna y la mitad le llega de la dieta. Estamos hablando de una persona que sea omnívora, que coma de todo. Si tenemos una persona que es completamente vegana, que no consume ningún producto de origen animal, pues la producción interna es más que suficiente para sus necesidades diarias, así que no tenemos que preocuparnos porque no venga. Y si ustedes se acuerdan, la razón por la cual mucha gente le tiene cierta reserva, cierto temor a esta molécula, es porque ya desde hace algunas décadas se ha asociado su concentración plasmática con los infartos o enfermedades cardiovasculares en general. Entre mayor cantidad de colesterol plasmático tenemos, hay una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, como infartos, accidentes cerebrovasculares, básicamente problemas de arteriosclerosis, y por eso la gente le tiene cierta reserva. Y aparentemente la gente asocia, por lo menos la gente del común, asocia la molécula de colesterol con cosas malas, solamente cosas malas. Y de repente nos preguntamos, oye, pues si esa molécula es tan mala, ¿por qué Dios la puso dentro? Es más, puso toda la guía, que si ustedes la leyeron, pues es una guía muy larga, probablemente de las más largas para sintetizar esta molécula. ¿Por qué se dio a la tarea de producir o crear esa vía dentro de nosotros? Bueno, la verdad es que la molécula de colesterol no es mala. ¿Okay? Sí, el exceso, como el exceso de muchas otras cosas, también causa problemas, pero la verdad es que la molécula de colesterol es precursora de algunas moléculas dentro del cuerpo que tienen función importante. Por ejemplo, vitamina D. Seguramente recordarán ustedes cuando vimos vitaminas, aunque no entramos a considerar en detalle las vitaminas liposolubles por falta de tiempo. Seguramente recordarán haber leído de la vitamina D, una vitamina que tiene que ver con la regulación del calcio y del fósforo, del fosfato. Por lo menos siempre pensamos en esa función de la vitamina D. Pero la vitamina D en realidad tiene otras funciones. Por ejemplo, está involucrada en la regulación del ciclo celular, algo que ustedes leyeron o estudiaron cuando estaban en la materia de biología celular y que retomarán en la clase de genética. Está también involucrada en la expresión de algunos genes de nuestro genoma, tiene que ver con eso. También está involucrada en el proceso de apoptosis celular, cuando las células entran en una especie de muerte programada. Así que en realidad la vitamina D tiene un montón de funciones y de repente aparecen otras que no se conocían.
Pero seguramente recordarán que la vitamina D, para realmente ser potente, tiene que pasar por varias facetas. La primera ocurre en la piel. Si ustedes recuerdan, en la piel tenemos una forma modificada de colesterol, que es 7 colesterol, la molécula que tenemos arriba a la izquierda, y por incidencia de la luz ultravioleta, de la luz solar, se rompe, se abre el anillo B, y eso genera la primera forma de vitamina D, que es colecalciferol. Colecalciferol, si bien es una forma de vitamina D, no es la más activa. Tiene que pasar primero al hígado, donde en el hígado se le coloca un grupo oxidrilo en la posición 25 para tener 25-hidroxicolecalciferol, y a pesar de que esa forma de la vitamina D es más potente, no es en realidad la más potente. Tiene que pasar todavía al riñón, y ahí en el riñón se convierte en 1,25, se le coloca un grupo oxidrilo en la posición 25, y tenemos entonces 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la forma de la vitamina D más potente. Si ustedes se acuerdan, tiene que ver básicamente con mantener las concentraciones de calcio en el plasma. El calcio en el plasma, recuerden que ayuda para la contracción muscular, ayuda para procesos como coagulación sanguínea, y por eso tenemos que tenerlo dentro de un rango muy estrecho. La vitamina D nos ayuda a absorber más calcio de la dieta, y cuando de repente no llega suficiente calcio de la dieta, la vitamina D es capaz de ir a los huesos y de los huesos sacar calcio para mantener las concentraciones plasmáticas de calcio dentro de límites normales. Habitualmente asociamos a la vitamina D como que nos ayuda en procesos de calcificación, y es cierto, cuando hay suficiente calcio en la dieta, pues se absorbe, y lo que se requiere en el plasma se mantiene ahí, y el resto se va a la bodega, que es el hueso. Pero cuando no hay suficiente calcio en la dieta y hay que mantener los niveles de calcio plasmático, vitamina D va a los huesos y de allí toma para mantener los niveles de calcio. Bueno, vitamina D es una de esas moléculas que proviene de la molécula de colesterol. Pero hay otras. Seguramente ustedes recordarán lo que conocemos con el nombre de hormonas esteroideas. Por ejemplo, arriba a la izquierda ven ustedes una molécula que se llama progesterona. Progesterona es una hormona esteroidea que se produce en los ovarios, y que lo que hace básicamente es preparar al endometrio para recibir al óvulo fecundado, al cigoto, al huevo. ¿Okay? Si ese huevito llega y se implanta en el endometrio, eventualmente va a empezar a desarrollar una placenta, y la placenta será entonces la que inicie con la producción de la mayoría de la progesterona, que va a ayudar a mantener el embarazo durante los 9 meses, y que eventualmente va a llegar a término con la producción de un bebé. ¿Okay? Acá más abajo ven ustedes otra hormona esteroidea, aldosterona, que se produce en la corteza de la glándula suprarrenal, y que pertenece a una familia de compuestos que llamamos mineralocorticoides. Lo que hacen es incrementar la presión arterial al absorber sodio reabsorber sodio de la orina. El riñón lo reabsorbe en intercambio por potasio, es decir, incrementa la excreción de potasio y la reabsorción de sodio, y eso incrementa la presión arterial. Así que la aldosterona tiene una función importante ahí. Luego ven este de aquí, cortisol. Cortisol es una hormona que tiene una función muy importante, pertenece a una familia de compuestos que se llaman glucocorticoides, que lo que hacen básicamente es incrementar las concentraciones de glucosa en sangre. Y es una hormona que se encuentra elevada en periodos de estrés. Entonces, cuando estamos estresados, se incrementa la concentración de glucosa en sangre para prepararnos para esa respuesta de huida o lucha de la que ya hemos hablado en el momento, donde también participa adrenalina y otras cosas. ¿Okay? El problema con cortisol es que a veces se mantiene elevada por periodos muy prolongados. Por ejemplo, estamos viviendo con una situación de estrés muy grande. Por ejemplo, nos corrieron del trabajo, o enfrentamos un divorcio, o mil cosas, ¿no? Y la gente vive con el asunto del estrés continuo y niveles de cortisol muy elevados. Y el problema con cortisol, cuando se mantiene elevado por mucho tiempo, es que empieza a generar obesidad central. Y ustedes saben que la grasa abdominal, que es la que se acumula porque
el incremento de cortisol, es la grasa más problemática metabólicamente. Así que puede causarnos ciertos problemas, aunque pues, por supuesto tiene su cara. Pero probablemente asociamos más las hormonas esteroideas con estas dos últimas, lo que son los estrógenos y los andrógenos. Las hormonas que de repente en la pubertad explotan, incrementan considerablemente y que le dan al individuo las características sexuales secundarias de su sexo. Ya ven que nacemos con características sexuales primarias y antes de la pubertad, niño y niña, con excepción de los caracteres sexuales primarios, pues son muy parecidos, el cuerpo no es muy diferente, pero a partir de la pubertad, la masa muscular cambia, el tono de la voz cambia, la distribución de vello cambia, la distribución de grasa cambia, precisamente por el efecto de andrógenos y estrógenos. Pero seguramente también recordarán que el colesterol no solamente es precursor de moléculas, por cierto vamos a hablar todavía de otras moléculas de las cuales es precursor un poquito más adelante, sino que también tiene una función estructural. De hecho, cuando estuvimos hablando de lípidos ya en el pasado, ustedes trabajaron una asignación en la cual veían el efecto de la presencia de colesterol en la fluidez de la membrana. Recuerden que si la membrana se pone demasiado fluida, la presencia de colesterol ayuda a incrementar la rigidez para mantener el grado de fluidez dentro de lo que debe ser normal para mantener su función. Si por el otro lado la membrana se pone demasiado rígida, a lo mejor porque cambiamos de temperatura a una temperatura más baja, pues la presencia de colesterol va a ayudar a que la membrana se ponga un poco más fluida que si no existiera ahí en la membrana. Así que tiene una función importante también estructural en la membrana. Recuerden que es una molécula anfipática, tiene una porción muy pequeñita que es hidrofílica, que es el grupo OH de carbono número 3, pero por lo menos tiene ese pedacito que le permite formar parte de la estructura de la membrana. Pero lo que nos importa ahorita es básicamente hablar del metabolismo del colesterol. Y su libro, si recuerdan, básicamente divide la síntesis, que es lo primero que vamos a considerar, del colesterol en 5 etapas, 5 facetas. La vía de colesterol es de las más largas que hay en el curso que estamos viendo, pero no la tienen que aprender en detalle. ¿Okay? Recuerden que las últimas vías no han tenido que ser aprendidas con mucho detalle, por lo menos lipogénesis, lipólisis, todo eso no lo hemos tenido que aprender con mucho detalle. Y esta vía no va a ser la excepción. Vamos a agarrar, aprovechando lo que su libro dice, las 5 divisiones en las que tiene estructurada la síntesis de colesterol y vamos a ver de esas divisiones qué debemos recordar. Van a ver que hay algunas de esas divisiones en las que es muy poquito lo que hay que recordar. De algunas otras hay que recordar un poco más. Esta es la primera parte. Para empezar, debemos recordar, y seguramente lo habrán notado en su lectura, que la síntesis de colesterol se lleva a cabo en el citoplasma, especialmente en el citosol y en el retículo endoplasma. ¿Okay? La primera porción está en el citosol y es una porción que de alguna u otra manera ustedes ya conocen, porque es casi la copia del proceso de cetogénesis. Si ustedes se acuerdan cuando estuvimos hablando de lipólisis hace un tiempo atrás, de la oxidación beta de los ácidos grasos, dijimos que el ácido graso es como un pastel alargado que vamos rebanando en rebanaditas de 2 carbones que no son otra cosa que acetil-CoA. Hay muchas acetilas-CoA que provienen de ese proceso de oxidación beta. Y normalmente el acetil-CoA lo que quiere hacer es entrar al ciclo del ácido cítrico. Y el ciclo del ácido cítrico recibe acetilas-CoA, pero no puede recibirlas a todas porque se satura. Y al saturarse, la acetil-CoA empieza a buscar otra ruta a la cual pueda meterse y se mete a una que produce lo que se conoce como cuerpos cetónicos, que son básicamente 3 moléculas que se llaman ¿cómo? Cetona, hidroxibutirato, ¿sí? Beta-hidroxibutirato, y nos falta uno, acetoacetato. Son las 3 que consideramos cuerpos cetónicos. Ese proceso de formación de cuerpos cetónicos ocurre en qué parte de la célula? ¿Perdón? En la mitocondria. ¿Ok?
Eso ocurre dentro de la mitocondria. Esta primera parte de la síntesis de colesterol, hagan de cuenta que es prácticamente la copia de cetogénesis, por lo menos la primera porción, pero ocurre afuera, ocurre en el citosol. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de cetogénesis, mencionamos que no es otra cosa que acetil-CoA que empiezan a pegarse entre sí, como para formar esos paquetitos que llamamos cuerpos cetónicos, que van a ser una forma de exportación de energía del hígado hacia otros tejidos. Pues se dan cuenta que lo mismo pasa acá. Si ustedes ven desde el inicio, empiezan dos moléculas de acetil-CoA que se juntan para formar un acetoacetil-CoA, y luego viene otra molécula de acetil-CoA que se une para formar una molécula cuyo nombre debemos recordar: hidroximetilglutarid-CoA. La razón por la que debemos recordar ese nombre es porque es el sustrato de la enzima que regula toda la vía de síntesis de colesterol. Hidroximetilglutarid-CoA reductasa agarra a hidroximetilglutarid-CoA y la convierte en mevaldonato, que es la terminación de esa primera porción de la síntesis de colesterol que su libro incluye. Hidroximetilglutarid-CoA reductasa es una enzima que debemos recordar. De hecho, es la única enzima de todas las que aparecen en la vía cuyo nombre debemos recordar: hidroximetilglutarid-CoA reductasa. Ahora ven el nombre, hidroximetilglutarid-CoA, ok, su sustrato, reductasa, ok, habla de lo que le hace. Y cuando vemos reductasa, ¿qué asumimos que le está haciendo? Le da electrones, sí. Y normalmente, siendo un proceso de síntesis, los electrones provienen ¿de dónde? ¿De qué molécula? Eventualmente sí, pero vienen de NADPH. Que sí, tienen toda la razón. La vía principal de producción de NADPH es la vía de las pentosas fosfato, que por cierto está ahí mismo, está en el citosol. Pero en el supuesto de que la vía de las pentosas fosfato no funcionara, ¿la persona todavía podría conseguir NADPH para procesos de biosíntesis? ¿De dónde? Si no funcionara, por ejemplo, el caso de Carlos, de hace unos días atrás, que tenía problemas con la glucosa C-fosfato deshidrogenasa, no puede producir NADPH en la vía de las hexosas monofosfato, ¿tendrá todavía NADPH para la síntesis de ácidos grasos o para la síntesis de colesterol? Y si tiene, ¿de dónde lo saca? ¿Alguna idea? Denle una miradita al capítulo de biosíntesis de grasas. En biosíntesis de grasas hay un diagrama donde se ve cómo la molécula de acetil-CoA, que es la precursora de los carbones que van a entrar a la síntesis de un ácido graso, sale de la mitocondria. Recuerden que acetil-CoA se produce en la mitocondria, pero como acetil-CoA no puede salir, no puede cruzar la membrana interna. Por lo tanto, tiene que disfrazarse de alguna forma. ¿Y se disfraza de qué? Esos dos carboncitos salen en forma de qué? No puede salir como acetil-CoA porque cruza CoA. No. La formación de malonil se da fuera, ya en el citosol. Está en forma de citrato. Recuerden que entra acetil-CoA al ciclo del ácido cítrico, pero no puede seguir. El ciclo le dice, ¿sabes qué? No necesito ATP, así que tu citrato vete a otro lado, y sale en intercambio por un malato que entra a la matriz, al citosol. Y ahí en el citosol lo desbaratamos. ¿Okay? Podemos volver a formar acetil-CoA y oxalacetato. Bueno, allá afuera en el citosol hay dos enzimas más que son capaces de producir NADPH. Una se llama isocitrato deshidrogenasa, hagan de cuenta, es prácticamente la misma que vemos en el ciclo del ácido cítrico en el interior de la mitocondria, ligeramente distinta, digamos que es una isozima de esa isocitrato deshidrogenasa, solamente que utiliza NADP para trabajar. La de adentro de la mitocondria utiliza NAD. Así que esta tiene NADP, produce NADPH y se puede utilizar en estas vías. Y hay otra enzima que se llama enzima málica. Chequen este diagramita que aparece ahí en el capítulo de síntesis de grasa, porque ahí aparecen esas dos enzimas.
Si la vía de la pentosa fosfato no está funcionando, puede todavía tener NADPH proveniente de la acción de estas dos enzimas, la enzima málica y la isocitrato deshidrogenasa. Hidroximetilglutarico-CoA reductasa, esa enzima que es la enzima reguladora de toda la vía, es inhibida por su producto, mevalonate, pero también es inhibida por el producto final de la vía, que es colesterol. ¿Okay? Y colesterol se puede convertir o se puede transformar en el hígado en sales biliares o ácidos biliares, que también son inhibidores de esta enzima, hidroximetilglutarico. Hagan de cuenta que todos son reguladores alostéricos negativos de la enzima, la pueden bloquear. En otras palabras, cuando hay mucho mevalonato, cuando hay mucho colesterol, muchos sales biliares, la cortan y le dicen, oye, párale, porque ya hay mucho, no más. ¿Ok? Pero esta enzima, la hidroximetilglutarico-CoA reductasa, también puede ser regulada en forma covalente. Recuerden que la forma de regulación covalente es algo que ya hemos estudiado en la clase. Lo vimos actuando particularmente cuando hablamos de la regulación del metabolismo del glucógeno. ¿Okay? Vean lo que pasa aquí. La hidroximetilglutarico-CoA reductasa, para estar activa, tiene que estar desfosforilada, es decir, no tiene que tener fosfato. Pero si yo le coloco fosfato, la apago. ¿Okay? En otras palabras, cualquier cosa que haga que eso se fosforile apaga a la enzima y por lo tanto la síntesis de colesterol se detiene. Vean por ejemplo la molécula que está allá arriba, glucagón. Glucagón es una molécula que prácticamente está en pleito continuo con insulina porque tiene el efecto opuesto. Las dos provienen del páncreas, solamente que insulina viene de las células beta y esa viene de las células alfa. Y el efecto que tienen es prácticamente opuesto. En este caso particular, vean lo que hace. Glucagón puede llegar hasta la membrana del hepatocito, se une ahí a su receptor y activa una enzima de la que ya hemos hablado, que es adenilista clase. Si ustedes se acuerdan, convierte ATP en AMP cíclico, se incrementa la concentración de AMP cíclico, lo que activa la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico, algo que ya conocemos, que eventualmente termina fosforilando a la hidroximetilglutarico-CoA reductasa, apagándola. Por lo tanto, el efecto del glucagón es disminuir la producción de colesterol. Pero vean por el otro lado, si yo le quito este fosfato, la prendo nuevamente y se vuelve a activar la síntesis de colesterol. ¿Y bien quién puede hacer eso? Insulina estimula la síntesis de esta enzima, que es una fosfatasa, que lo que hace es cortar este fosfato reactivando a la enzima. En otras palabras, insulina hace un montón de cosas, si ustedes se han dado cuenta. No solamente permite el ingreso de la glucosa a la célula, sino que también activa algunas vías. Por ejemplo, activa glucólisis, activa glucogénesis, activa la vía de síntesis de colesterol, activa la vía de síntesis de ácidos grasos. Todo eso hace insulina. Por eso yo les había comentado algún día atrás que si quieren poner gordo a una persona, inyecten insulina. Le van a inyectar insulina y con el paso del tiempo se va a poner gordo. O sea, prácticamente hagan de cuenta que es casi imposible no ponerse gordo con eso. ¿Okay? Como ven, la HMG-CoA reductasa tiene tanto regulación alostérica por los productos de la vía como regulación covalente por fosfato. Bueno, esa es la primera porción de las 5 que su libro tiene en relación a la síntesis de colesterol y la verdad es la que tiene más detallitos. ¿Okay? La segunda parte es una parte que este diagrama, por cierto, está en su libro, que es muy sencilla, no tiene muchas cosas que recordar, nada de enzimas, nada de estructuras. Básicamente lo que ocurre aquí es que la molécula de mevalonato que tenemos allá arriba, que fue el producto de la primera porción, se va a fosforilar en 3 ocasiones por ATP. Si ustedes ven, hay 3 ATPs que participan, pierde un fosfato y se convierte en el producto de la segunda porción,
que es lo que conocemos con el nombre del isoprenoide o la unión isoprenoide activa, también conocida como isopentenil difosfato. Eso. De esa porción realmente no hay mucho que recordar. Simplemente pues hay gasto de ATP, como ustedes pueden ver. Hay generación de CO2 porque esta vía produce CO2, al igual que el ciclo del ácido cítrico, que la conversión de piruvato a acetil-CoA y que un montón de otras vías que hemos visto. ¿Okay? Aquí producimos CO2. Esa segunda porción realmente no tiene mucho que debamos recordar. Simplemente vamos de mevalonato a isopentenil difosfato, ¿okay? Que es la unidad isopreno o isoprenoide activa. ¿Okay? La siguiente sección, la sección número 3, ahí sí hay varias maromas que la molécula tiene que hacer. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer es modificar la ubicación de este enlace doble que tenemos aquí. Para eso utilizamos una enzima que es una isomerasa que cambia la ubicación del enlace y lo coloca aquí, en esta posición. Y entonces ya no se llama más isopentenil difosfato, sino que se llaman 3,3-dimetil difosfato. ¿Okay? Lo único que hemos hecho ha sido cambiar la ubicación del enlace doble. Y ya que tenemos esta molécula, la vamos a unir a otra de estas moléculas de isopentenil difosfato para formar una molécula que tiene un nombre medio raro, parece el nombre de una flor, que es geranil difosfato. ¿Okay? Los geranios me vienen a la cabeza, que son las plantas que más le gustan a mi esposa. Geranil difosfato. Bueno, pues a ese geranil difosfato le vamos a pegar otro isopentenil difosfato, que es este de acá arriba, para formar una molécula cuyo nombre debemos recordar. Un nombre medio raro, se llama farnesil difosfato. Pero es importante porque en este punto hay una desviación de la vía que es importante recordar. En este punto, la molécula puede tomar un camino hacia la síntesis de ubiquinona. ¿Recuerdan dónde vieron esa palabra ubiquinona? La cadena de transporte de electrones. Exactamente qué es ubiquinona. Exacto, mueve electrones del complejo 1 y 2 hacia el complejo 3. Y es una molécula que es completamente lipofílica, que va prácticamente adentro de la membrana, moviéndose en esa capa hidrofóbica del medio, transportando los electrones hasta el complejo número 3. Pues resulta que se produce como una desviación en este punto de la síntesis de colesterol. ¿Okay? Cuando agarramos dos de estas moléculas de farnesil difosfato y las juntamos, formamos la molécula que es la terminación de la etapa número 3 de la síntesis de colesterol, que se llama escualeno. ¿Okay? El escualeno es una sustancia que se ha utilizado como parte del liquidito ese que ponen en las vacunas para disolver el componente activo. Se extraía del hígado de los tiburones. Y a los tiburones les llaman escualos, así que de ahí el nombre. ¿Okay? Por eso le llaman escualeno, pero también pues, resulta que la producimos nosotros. Obviamente no nos llevan a extraer nosotros, pero pues de ahí la ¿okay? Esta es la terminación de la tercera fase de la síntesis de colesterol. Las otras dos fases son muy sencillas, o por lo menos no hay mucho que recordar. Y es lo que tenemos acá. Déjenme regresar un poquito. Si ustedes ven la molécula de escualeno, la molécula de escualeno aquí tal y como está, se ve muy lineal, pero en realidad puede doblarse y agarrar una forma que ya nos empieza a recordar el núcleo de los esteroides. Si ustedes ven, como que empiezan a esbozarse la estructura de los anillos. Si se dan cuenta, no están cerrados. Y justamente la cuarta porción de la síntesis de colesterol es cuando agarramos esta molécula y cerramos los 4 anillos para formar ya el núcleo esteroide, para formar la molécula que se llama lanosterol. ¿Okay? Lanosterol. Como ven ahí, vuelve a aparecer otra vez NADPH, y van a ver que NADPH de aquí en adelante aparece un montón de veces. Pero esta es prácticamente la cuarta fase.
La molécula de escualeno, que pues ya, digamos, más o menos se esbozan los anillos, pues ahora los vamos a cerrar para formar la anosterol. Y la anosterol es la primera molécula que ya podemos decir que es un esteroide. ¿Okay? Un esteroide. Es el primer esteroide que se genera en el. Y la última parte, la que nos lleva ya para la síntesis de colesterol, es simplemente agarrar a la molécula del anosterol y empezar a quitarle algunos carboncitos que tiene de más, reubicar los enlaces dobles en la posición final. Eso lo hacemos en varias fases hasta llegar finalmente a la molécula del colesterol. Y eso es todo. No tenemos que recordar paso por paso, pero sí algunas generalidades, como por ejemplo que todos los carbones provienen de acetil-CoA. ¿Okay? Acetil-CoA se produjo ¿dónde? En la mitocondria. ¿Cómo salió de la mitocondria? En forma de citrato. ¿Okay? Vamos a suponer que llega a su consultorio un paciente. ¿Okay? Entonces un paciente pues, está un poquito gordito, llega y usted lo ve bien, no se queja de nada, llegó a un chequeo. Le hacen unas pruebas generales de sangre y entre ellas perfil lipídico y encuentran que sus niveles de colesterol son altos. ¿Okay? Ven la concentración de LDL alta, HDL más baja de lo que quisiéramos y entonces empezamos a tener problemitas con él, ¿no? Y le decimos, ¿sabe qué? Necesitamos ver el asunto del colesterol porque se nos está saliendo de donde deben estar los valores normales. Usted tiene el riesgo de tener un problema de arteriosclerosis con eventualmente problemas cardiovasculares. Dentro de lo que el laboratorio les reporta, aparece un valor que se conoce como coeficiente heterogénico. Coeficiente heterogénico. El coeficiente heterogénico es agarrar el colesterol total y dividirlo entre HDL, los valores de HDL. Recuerda que HDL es lo que la gente considera colesterol bueno, es el que se encarga del transporte inverso de colesterol de los tejidos hacia el hígado para su eventual eliminación. Todo eso ya lo vimos. El valor del coeficiente heterogénico debe estar por debajo de 4. Si está por arriba de 4, hay riesgo de que esa persona empiece a desarrollar problemas de aterosclerosis. Y entonces debemos hacer algo para que esa persona pues no tenga ese riesgo. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Ustedes son los médicos, el paciente ahí está con su problema de niveles muy altos de colesterol. ¿Qué hacemos? ¿De dónde viene el colesterol que la persona tiene? Alimentación. ¿Y de dónde más? Producción interna, son las únicas fuentes, producción interna y alimentación. Así que lo primero que van a tener que hacer es agarrar y seguir las instrucciones del doctor Murillo o quien quiera que sea que les da estilo de vida, porque lo primero que se debe hacer es abordaje de estilo de vida. ¿Qué sugerirían? Dejar los alimentos de origen animal. Ok, bajar alimentos de origen animal. ¿Okay? Eso es más fácil de hacer, de decir que de hacer, porque la gente ya con hábitos de muchos años le cuesta. Pero vamos a suponer que es un superpaciente de los que no existen, pero vamos a suponer. Corta todos los alimentos de origen animal. ¿Okay? Así que ya no tiene en su dieta colesterol. Pero llega con ustedes después de varios meses y todavía sus niveles de colesterol están más altos de lo que ustedes quisieran. Ya prácticamente le quitaron toda la grasa de origen animal, pero sus lípidos todavía están un poquito altos. Incluso sus triglicéridos también están altos. ¿A qué otra cosa le tirarían ustedes? Exceso de acetil-CoA. ¿Perdón? Exceso de acetil-CoA. Sí, exceso de acetil-CoA, que proviene muy probablemente de qué? ¿De qué? Porque el paciente le va a decir, doctor, ya no como nada de grasa, es más, no como nada de productos de origen animal, mi esposa no me deja ni siquiera agarrar aceite de oliva. Glucosa, carbohidratos. Exactamente, carbohidratos. La persona puede llegar con niveles altos de colesterol y triglicéridos y su dieta ser muy buena en contenido de grasa. Pero ¿qué tal los dulces? Hay que ver eso.
porque los carbohidratos son los que principalmente generan acetil-CoA, y esa acetil-CoA, que eventualmente no se puede guardar mientras ciclo el ácido cítrico, va a salir a formar ácidos grasos o colesterol, porque sale de la mitocondria en forma de citrato, y allá afuera puede tomar dos rutas: hacia ácidos grasos, incrementar triglicéridos, o hacia colesterol para incrementar colesterol. ¿Okay? Ahora, quiero que vean esto. Esta es una célula X del cuerpo. ¿Okay? Todas las células tienen en su interior una cierta cantidad, digamos, de colesterol libre. ¿Okay? Esa concentración de colesterol libre se mantiene dentro de rangos muy estrechos. La célula lo regula en forma muy fina. El colesterol libre que la célula tiene en su interior proviene de la síntesis que esa misma célula hace. Recuerden que las células nucleadas prácticamente todas pueden en un momento dado producir colesterol. Así que tienen producción interna que aporta, por supuesto, a esa concentración de colesterol libre, pero también hay colesterol que viene del exterior. Recuerden que el hígado produce colesterol, además recibe colesterol de la dieta, todo lo empaqueta en VLDL, lo suelta en la circulación, VLDL circula, luego se convierte en IDL, eventualmente LDL, y los tejidos tienen receptores para LDL. ¿Y qué reconocen de la LDL para poderla atrapar? Vasoproteína B100, que es la única que LDL tiene. Y resulta que llega la LDL, es atrapada por el receptor, se mete al interior por medio de endocitosis mediada por el receptor, es destruida por lisosomas y el colesterol entonces queda en el interior. Es decir, la cantidad de colesterol libre que la célula tiene depende de su producción interna más lo que le llega del exterior a través de los receptores para el LDL. ¿Okay? Pero además de eso, el colesterol que la célula tiene, parte de ese colesterol lo va a guardar como ésteres de colesterilo. ¿Qué hace? La enzima acetiltransferasa de lecitina colesterol le pega un ácido graso en la posición 3 del OH, recuerden que forma un éster, y ese colesterol o ésteres de colesterilo se almacena dentro de la célula. La célula también, por supuesto, va a utilizar el colesterol para producir, pues a lo mejor, hormonas esteroideas, o a lo mejor para producir vitamina D, o para alguna cosa. Así que la concentración del colesterol libre que está en el interior va a depender tanto de lo que le llega, menos lo que ocupa en almacenaje y en producción de otras moléculas. ¿Sí lo ven? Vamos a suponer que por alguna razón los niveles de colesterol de repente dentro de la célula empiezan a incrementarse. La célula dice, como tiene que mantener los niveles dentro de un rango muy estrecho, la célula manda una señal a la hidroximetilglutarico-CoA reductasa y le dice, ¿sabes qué? Párale la producción, se nos está saliendo del rango, está aumentando mucho el colesterol. El mismo producto final de la vía, recuerden que puede inhibir a la enzima reguladora de la vía. Y entonces la producción interna se hace más lenta. Pero no solo eso. Otro de los lugares donde puede estar llegando colesterol, dijimos que es el exterior. Bueno, pues lo que puede hacer colesterol es disminuir la síntesis de receptores de colesterol. Y por lo tanto esa célula va a tener menos bracitos o menos receptores para captar el LDL. Y por lo tanto va a tener una menor recepción de colesterol de la célula. Y entonces va a mantener sus niveles de colesterol dentro de esos rangos tan estrechos. Cuando otra vez los niveles de colesterol empiezan a bajar, el bloqueo a la HMG-CoA reductasa se quita también el bloqueo hacia la síntesis de más receptores, se generan más receptores que pueden atrapar más LDL. ¿Okay? Así que se mantiene, como ustedes pueden ver, dentro de límites muy estrechos. Ahora quiero que vean este diagramita de aquí. Este diagrama viene de su libro y vamos a ver si nos da. El colesterol no solamente se produce dentro del cuerpo, sino que de alguna manera tenemos que eliminarlo. Y solamente tenemos una forma real de eliminarlo, y es a través de la vesícula biliar. Lo podemos eliminar como colesterol puro, tal cual, pero lo podemos eliminar convertido en lo que se conocen como sales o ácidos biliares. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí?
De todo esto que ustedes ven aquí, solamente hay que recordar unas poquitas cosas. Lo primero que hay que recordar es la primera reacción de esta vía. Si ustedes ven ahí arriba tenemos un colesterol y el colesterol se convierte en 7-alfa hidroxicolesterol. Esa primera reacción está catalizada por una enzima que es 7-alfa hidroxilasa. Es la que regula toda la producción de sales biliares dentro de nuestro cuerpo. Esto básicamente ocurre en el hígado. ¿Okay? Esa reacción de arriba tenemos que recordarla. Esa enzima 7-alfa hidroxilasa utiliza para poder trabajar NADPH. Otra vez volvemos a ver NADPH. Pero utiliza una vitamina que ustedes ya vieron en algún lugar antes, que es ácido ascórbico, vitamina C. Ácido ascórbico seguramente ustedes lo recordarán como ayudando en la síntesis de colágeno. ¿Se acuerdan cuando convertía algunos residuos de prolina en hidroxiprolina y de glicina en hidroxilicina? Bueno, pues la volvemos a ver aquí y la vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la síntesis de catecolamina. Eso ya va a ser a partir de la próxima clase. Pero aquí vemos trabajando vitamina C. Quiere decir que si nos falta vitamina C, vamos a tener problemas para la síntesis de sales biliares. ¿Okay? Bueno, una vez que tenemos el 7-alfa hidroxicolesterol, la vía toma dos rutas hacia la síntesis de dos moléculas diferentes que tienen nombres medio de trabalenguas. ¿Okay? Uno es el ácido cólico, ese nombre es muy sencillito, y el otro se llama ácido queno-desoxicólico. Esos dos son lo que se consideran ácidos biliares primarios. ¿Okay? Ácido cólico y ácido queno-desoxicólico. Pero para que eventualmente se eliminen por la bilis, tienen que conjugarse con dos aminoácidos. Glicina, que es un aminoácido que ustedes conocen, el más chiquitito de todos, y uno que no aparece en las proteínas, que es taurina. Si glicina se une al ácido cólico, se forma una molécula que se llama ácido glicocólico. Si se une glicina al ácido queno-desoxicólico, se llamará ácido glicoqueno-desoxicólico, un nombre tipo trabalengua. ¿Okay? Si es taurina la que se une con el ácido cólico, formará ácido taurocólico. Pero si es taurina la que se une con el ácido queno-desoxicólico, formará ácido tauro-queno-desoxicólico. Y esas combinaciones, estos conjugados del ácido cólico y del ácido queno-desoxicólico, es lo que eventualmente sale a la luz del tracto digestivo cuando la vesícula biliar se contrae. También forman parte de lo que llamamos ácidos biliares primarios, así es como se eliminan. ¿Okay? Ahora, si bien esta es una forma en la que nosotros podemos eliminar colesterol del cuerpo, recuerden que las sales biliares o los ácidos biliares tienen una función. Las sales biliares ayudan a que podamos emulsificar la grasa de la dieta. La grasa de la dieta viene en gototas muy grandotas, así que tenemos que partirla en gotitas muy pequeñitas que sean más fácilmente digeribles por las lipasas. Y eso lo hacen justamente las sales biliares. Ahí en el tracto digestivo, las sales biliares primarias, se van a encontrar muchas bacterias. Y esas bacterias las van a agarrar y las van a empezar a modificar. Y van a producir lo que se conoce como sales biliares secundarias, que son el ácido desoxicólico, este que tenemos aquí, y el ácido glitocólico, este que tenemos aquí. ¿Okay? Así que vamos a tener ahí en el tracto digestivo una especie de mezcla de sales biliares primarias, tal y como salen a través de la vesícula biliar, y de sales biliares secundarias, que son las sales biliares primarias afectadas o alteradas por las bacterias del tracto digestivo. Pero todas ellas tienen la función de emulsificar la grasa, es decir, las gototas grandes, hacerlas muchas gotitas chiquitas que son mucho más fácilmente digeridas por la grasa. ¿Okay? Recuerden que la digestión de los lípidos ocurre en la primera parte del intestino delgado, aproximadamente el primer metro, o más o menos, y la última parte del intestino delgado, que es el ilio, ya con esta diapositiva termino, acá en la última parte del intestino delgado, las sales biliares se reabsorben en su gran mayoría.
van por el sistema porta de regreso al hígado. En el hígado se vuelven a concentrar las mangas, la vesícula biliar, y vuelven a salir otra vez y se la pasan dando vueltas ahí. Salen nuevamente por el duodeno, pasan por todo el intestino delgado, vuelven a ser absorbidos en el ilio, vuelven por el sistema porta de regreso al hígado y se la pasan dando vueltas en lo que se conoce como circulación enterohepatica. Próximo jueves vamos ya, probablemente toquemos un poquito de esto porque ya algunos están bien paletas y otros están casi. Así que vamos a retomar un poquito de esto el jueves. Y el jueves empezamos el metabolismo de proteínas. ¿Okay? Metabolismo de proteínas. Hay papelito el jueves. Papelito el jueves. ¿Ok? Ok, nos vemos el jueves.